Buen día, mi nombre es Carlos Abella, estudiante de Administración de Empresas, tercer semestre. Ley 1116 del 2016. Establece los lineamientos y parámetros para que las empresas o personas naturales puedan acogerse a la misma por medio de acciones como el proceso de reorganización y el proceso de liquidación judicial. Esto trae tres aspectos generales o tres objetivos: conservación y recuperación de la empresa, la protección del crédito, la generación de empleo. Hay dos factores que generan que una empresa entre en proceso de reorganización o ley de insolvencia. Están los internos o los externos. El primero es una mala aplicación de la administración. La segunda es el recurso humano con falta de capacidades o cosas que generen problemas internos, y finalmente financieros. Está en el tema de socios, y por el lado externo está el tema de la moneda, el dólar, y también está el temas políticos, leyes que afecten a las empresas. Caso: para inicio del proceso se va a acreditar la incapacidad del pago inminente. Esto tiene que cumplir con los siguientes requisitos: no haberse vencido en el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas, llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las percepciones legales. Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo actuarial y en el día del pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles. Las obligaciones por estos conceptos se causan durante el proceso, así como las facilidades de pago convenidas con antelación al inicio del proceso de reorganización serán pagadas por preferencia, inclusive sobre los demás gastos administrativos. Después de esto entra un proceso de legitimación. Para la legitimación, según el caso, el inicio deberá ser solicitado por el deudor o por el número plural de acreedores externos sin la vinculación con el deudor de sus socios. Esto lleva unos documentos, los cuales son 5 estados financieros básicos con el corte del último calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por el contador público o revisor fiscal según el caso. Un estado de inventario de activos pasivos con corte de la misma fecha indicada con el numeral anterior, debidamente certificado, suscrito por el contador público o revisor fiscal según el caso. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. Un flujo de caja para atender el pago de obligaciones. Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también la organizacional, operativa o de competitividad, contundentes a solucionar las razones por las cuales he solicitado el proceso cuando sea el caso. Un proyecto de calificación de graduación de acreencias del deudor en los términos previstos del título del libro cuarto del Código Civil y demás de normas legales que lo modifiquen y adicionalmente así proyecten de determinación de los derechos de voto correspondientes a cada acreedor. Ya después de tener los documentos, entrará la aprobación del juez, en donde sí aprueba, entrará la autoadmisión y tardará 3 días. En donde no, entonces entrará en un tema de remisión de aclaraciones que tardará 10 días. Para esta actividad quise poner un ejemplo. Trabajo en una empresa que está en Ley 1116 y en donde pues nosotros como empresa hemos obtenido o hemos logrado que sea admitida nuestra reestructuración, nuestro documento de reestructuración y así poder seguir trabajando en esta compañía. Entonces, bajo los parámetros se solicitó la ley 1116, esto en el artículo 9, que
llevó a esta empresa a no a entrar a ley 1116 exactamente. Básicamente eh, temas de proveedores, costos altos en la compra de repuestos. Es una empresa de transporte público, el SITP. Entonces creo que ya todas las empresas del SITP se encuentran en ley de reestructuración. Entonces yo trabajo en una de estas. Y una de las razones era un tema de repuestos, otro tema fue el tema de socios, en donde pues estas empresas se crearon a raíz de las antiguas empresas de transporte público y en esta unión pues generaron empresas grandes de 1200 buses, pero pues con diferentes dueños. Pues obviamente en esto entra en un tema de diferencias, en un tema de conflicto de intereses que generó también un poco eh, que hubieran problemas financieros, que hubieran problemas de contratación, ya que pues cada uno quería poner su persona que pudiera beneficiar a cada uno de los socios, pero pues eran personas tal vez no con competencias, eran personas que fin al cabo por estar teniendo un conflicto de intereses y no siendo imparciales, pues llevaron a la empresa a que tuviera un proceso de reestructuración. También otra causa de esto es pues las malas decisiones, como tener tal vez cargos que pues no eran eficientes en la compañía. El juez dio la conformidad según el artículo 19. Se crea una reforma de acuerdo reorganizacional y este artículo lo pueden encontrar en la página de la empresa, es Masivo Capital, en donde encuentran cada uno de los pasos realizados con sus respectivos documentos legales expuestos al público y los pueden encontrar. ¿Qué cuenta los 43 puntos? Pues los más importantes son los pagos de crédito según el nivel de importancia. Entonces, la ley de reorganización nos aprobaron los pagos unos a 10, 15, máximo 30 años, que es lo que dura la licitación o el contrato de la compañía. Y en estos pues 30 años que va a durar la compañía tienen que pagar pues con ciertas prioridades. Las primeras son los bancos, los acreedores. La segunda son los proveedores más pequeños y así pues finalizar sus deudas. Para esto pues como ya lo mencioné tiene una duración de tiempo. Algo que hay que aclarar: el incumplimiento de lo mencionado dará liquidación de la empresa. Esto es algo que pues siempre nos han advertido la compañía, y que el incumplimiento del plan de reorganización o el plan de negocios llevaría a la liquidación de la compañía. Inicio del proceso de liquidación judicial. Iniciaría por las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la presentación de la ley. Causales de terminación del acuerdo reorganizacional en el acuerdo de terminación en cualquier de los siguientes eventos: por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en la audiencia, por la no atención oportuna del pago de las mesadas pensionales o aportes del sistema de seguridad social y demás gastos de administración. Esto se pasa y si el rechazo de proceso de liquidación judicial es rechazada, vuelve a iniciar el proceso. Esto tardará 10 días siguientes al registro de disolución de la Cámara de Comercio. Valor inscrito: los impuestos de registro del departamento de Cundinamarca, Bogotá, llevará una tarifa equivalente a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. Elaboración del proyecto de liquidación por parte del liquidador. Se debe tener en cuenta la cuenta final de liquidación. Como mínimo debe contener inventarios, balance general, estado de pérdidas y ganancias, pasivos de las entidades. Se solicita un estado de cuenta ante la DIAN,
pagos y pasivos, indicación de remanente, destinación del remanente. Después de esto, se realiza una reunión de juntas de socios, asambleas, accionistas para aprobar el proyecto de liquidación. El acta de esta reunión deberá contener adicional los siguientes requisitos: las indicaciones expresas acerca del monto de remanente de liquidación. En caso de que no haya remanente, así se debe indicar expresamente la decisión de aprobar la cuenta final de la liquidación y el número de votos con los que se aprueba. Después de esto se solicita la cancelación de la DIAN ante el RUN, y por ello el liquidador deberá adjuntar el certificado de cancelación de matrícula de expendio por la Cámara de Comercio. Gracias. Ley 256 de 1996. Competencia desleal de Colombia y unos ejemplos. En el artículo 7 nos habla de que todo acto desleal está prohibido por la ley colombiana. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En el capítulo 2, actos de competencia desleal. Ya en anterior hablamos del artículo 7 y ahora empezaremos en materia a hablar del artículo 8, el cual empieza hablando de desviación de la clientela. Uno de estos actos y un ejemplo de este acto fue una publicidad que sacó Cinépolis, que fue sancionado por la superintendencia con 20 millones de pesos, donde condicionaba a las personas que los miércoles era 2 por 1, pero al final los terminaba condicionando, como dije antes, a que solamente era para algunas salas seleccionadas. En el artículo 9, actos de desorganización, que se consideran desleales porque desorganizan una empresa o un comercio desde su parte interna. Esta Este ejemplo ocurrió acá en Bogotá. Los días tenían una empresa o una venta de tamales donde los Ramírez usaban de este acto de desorganización, abordando a los clientes diciendo que sus productos eran hechos con materia prima dudosa, los cuales podrían afectar la salud de estos, y estos tomaron y los demandaron ante la superintendencia porque los estaban desacreditando. En los actos de confusión, Avia Express fue sancionada con 20 millones de pesos por usar de estos actos de confusión. Esta empresa fue sancionada porque sacó provecho de una publicidad engañosa. En Bucaramanga, en Santander, ocurrió un hecho con D1, donde un grupo de personas sacaron una publicidad falsa y por medio de esta publicidad falsa de oportunidades de empleo le pedían dinero a las personas. Aquí le tocó a la empresa D1 salir a decir que ellos no cobraban sus procedimientos para vinculación. Los actos de descrédito. La Riviera demandó a M&M acá en Colombia, la denunció ante la superintendencia, porque ésta la estaba desacreditando, de manera que decía que tenía lavado de activos. En el artículo 13 nos habla de actos de comparación. La SIC canceló comerciales de P&G acá en Bogotá, acá en Colombia, perdón, porque estos comerciales eran, porque estos comerciales de Ariel mostraban en un ejemplo que con una lavada estos desmanchaban la ropa, pero los otros, por más que utilizaran de 2, 3 lavadas, la ropa quedaba igual sucia. Actos de imitación. Como podemos ver acá, Alpina fue sancionado porque tomó, Alpina tomó y con el fin de obstaculizar los ingresos de la otra empresa, fue sancionada por la superintendencia con 200 millones de pesos porque incurrió en un acto desleal de imitación sistemática. Aquí vamos ahora a hablar del artículo 15 que habla de explotación de la reputación ajena. Un ejemplo para este acto de explotación de la reputación ajena puede ser la publicidad parasitaria, la cual aprovecha una marca ya impuesta en el mercado y la toman como referencia para impulsar otra empresa o otro comercio. Hablamos ahora de la violación de secretos. Sabemos que cuando nosotros firmamos un contrato, estamos obligados a cumplir una lealtad con nuestro contratador. Así que no podemos divulgar información ni tratar de comercializarla.
En el artículo 17 nos habla de la inducción a la ruptura contractual. Un ejemplo para esta es persuadir a empleados de otras empresas para que estos tomen y hagan mal su trabajo. Como podemos ver en el ejemplo, violación de normas. La violación de las normas, un ejemplo para esto es sacar provecho de la violación de las normas de otro ente comercial y yo sacar provecho de la violación de este ente y tomarlas y sacar ventaja en medio del comercio mientras esté sancionado por las normas que no está cumpliendo. Pactos desleales de exclusividad. Un ejemplo para estos pactos que se consideran desleales por la ley colombiana, un ejemplo puede ser que una empresa toma como un pacto una exclusividad de materias primas, está interrumpiéndole el crecimiento a otras medianas y pequeñas empresas porque ésta tiene el monopolio de las materias primas y no permite que los competidores puedan crecer o puedan comercializar sus productos. Hasta aquí la presentación.